Saludos y buenas noches, un fuerte abrazo, bienvenidos. Bienvenidos, lunes 30 de junio, así nos estamos despidiendo del mes de junio. Este ha sido un mes, de verdad que políticamente este ha sido un mes eh, con, ¿qué se le podría decir? Telúrico, ¿verdad? Y con grados de movimientos muy fuertes. Este ha sido un mes muy duro para los defensores de derechos humanos, para el periodismo en El Salvador. Ha sido un mes muy duro para la misma agenda de derechos humanos, para comunicadores. La verdad es que ha sido un mes, y para la sociedad en general, un mes en el que ha crecido mucho más el temor, el miedo. Las señales no han sido favorables y todavía siguen generando incertidumbre. Eh, Países como Canadá han puesto alerta sobre la visita al país. Ayer Ujú. conversábamos, por ejemplo, con una ex congresista salvadoreña de Estados Unidos, Ana Sol, y nos decía: yo tenía programado una visita al país, pero he decidido suspenderla. No puedo ir a arriesgarme al país. O sea, este tema en realidad es complicado y se siguen acumulando noticias que no suenan bien de cara ni a la agenda política, no a la agenda social y mucho menos a la agenda económica, que es el tema que hoy vamos a tocar. Quiero darles la bienvenida, pedirles que nos regalen su like, que nos ayuden a compartir este contenido y, por supuesto, que conversen con nosotros. Mándenos sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, sus aportes. Si hay algo que no me lo hemos visto o comentado todavía, usted puede incorporarlo. Eh, Usted sabe que el propósito que nos convoca en este esfuerzo es contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada. Teníamos rato de no platicar con la maestra, economista y licenciada Julia Evelyn Martínez. Un verdadero gusto saludarla. Recuerdo que la última vez que platicamos con usted, conversábamos sobre estos temas de los audios de Alejandro Mason. Y mire, ahora que habíamos quedado, aparece una nueva noticia que tiene que ver con este grupito que está gobernando. Buenas tardes, feliz noche, Juli. Buenas noches y un saludo muy cariñoso para toda su audiencia, donde sea que nos vea dentro o fuera del país. Sí, yo coincido con usted que junio ha sido un mes sorprendentemente movido en lo político, en lo social y en lo económico. Donde ha habido un grave deterioro, si es que se puede hablar todavía más de deterioro, yo digo casi un hundimiento en el sistema institucional, constitucional, en el Estado de Derecho y en la persecución de los defensores y defensoras de derechos humanos, que se han llevado la peor parte de toda esta persecución y este estado de inseguridad. Creo que al fin vamos cayendo en la cuenta de que la seguridad de la que tanto hablan las encuestas, la seguridad de la que tanto se vanaglorían los seguidores del señor Bukele y del clan Bukele en general, tanto dentro como fuera del país, simplemente es una fantasía, sí, una ficción. Nunca como ahora está tan claro que la seguridad es una percepción que captan las encuestas de opinión, pero que no existen las bases materiales que soporten la afirmación de que El Salvador es un país más seguro. Y se lo digo por algo, se acaba de publicar recientemente, hará unos 5 días, el índice de paz global 2025, que mide a partir de una serie de indicadores, tanto objetivos como subjetivos, el nivel de seguridad y de paz, le llaman ellos, pero es más bien seguridad, que existe en aproximadamente 150 países del mundo. Entonces, El Salvador ha sido ubicado en este año 2025 en el puesto 104 de estos 150 países. Entonces, es mentira que El Salvador esté ubicado o se considere el país más seguro del hemisferio occidental,
sino ni siquiera logró colarse en las primeras 40 posiciones. Y cuando ya uno empieza a desglosar qué es lo que ha mejorado en términos de seguridad, únicamente es la percepción, lo que las personas contestan en las encuestas de opinión pública, ¿verdad? Cuando les preguntan que cuál es la principal mejora que notan a partir de este gobierno o de este gobierno, y dicen la seguridad. La seguridad, ¿que ha hecho bien este gobierno? La seguridad. Pero las encuestas también han dejado de tener capacidad predictiva en El Salvador. La última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA, que en mi opinión y en mi experiencia también es una de las encuestas, si no la encuesta más creíble, con la mejor metodología que se realiza en el país, nos da como información que 48 de cada 100 salvadoreños cree o teme que criticar al presidente o al que usurpa la presidencia de la República le puede costar la detención o el encarcelamiento. Entonces, si estamos en un país que se dice seguro, ¿cómo es posible que 48 de cada 100 personas tenga miedo de expresar alguna crítica a esta persona o a su gobierno? Si esto es así, entonces yo a partir de ahí empiezo a dudar de todo ese nivel de apoyo que la gente dice tenerle al señor Bukele y de acuerdo ahora sí al ver los indicadores, yo creo que las encuestas de opinión en el país ya han perdido su capacidad de predicción porque ya son tiempos anormales. Estos ya no son tiempos semidemocráticos o semi-republicanos o semi-algo, sino que estos ya son tiempos completamente disfuncionales en términos de democracia, en términos de institucionalidad, en términos de respeto a la separación de poderes, y las encuestas simplemente han dejado de tener esa capacidad de predicción. Entonces, eso es lo primero que hay que ver. Entonces, lo primero. Y segunda cosa que quiero también destacar a raíz bueno, yo creo que vamos a hablar de eso, ¿verdad? De lo Vamos a hablar de todo ahora. de la investigación periodística. Algunos dicen del reportaje. Ya empezaron a salir algunos de esos opinadores prepago, que yo les llamo los analistas del alpiste. Ya empezaron a opinar. Ese es un refrito del Faro. Estos son los que financia George Soros. No saben quién es el New York Times, ni se imaginan qué prestigio y qué historia del periodismo está detrás de ese periódico del New York Times. La influencia que tiene no solamente en los Estados Unidos, sino que fuera de los Estados Unidos. Es algo así como el prestigio que tiene The Economist en Inglaterra. Entonces, lo que nos dice esa investigación periodística es algo, en primer lugar, que ya sabíamos, ¿verdad? Ya sabíamos que el gobierno del señor Nayib Bukele durante el año 2020 o 2019-2020 llevó a cabo una tregua con la pandilla MS-13. Eso ya lo sabíamos. ¿Por qué lo sabíamos? No lo sabíamos por los cables de la embajada de los Estados que envió la embajada de los Estados Unidos al gobierno de los Estados Unidos. No lo sabíamos por eso, sino que lo supimos porque esos cables ahora ya sabemos de dónde el Faro sacó la información, como lo llevó. Esa información la proporcionó el señor Osiris Luna, ¿verdad? De señales conocidas y de mañas conocidas, ¿verdad?
que por cierto, ojalá también en esta ola de información nos dijeran quién le pagó el viaje a México, ¿verdad? Porque todavía estamos pendientes de esa pregunta, ¿verdad? Entonces, Sí. ya sabemos, ¿verdad? Que la Embajada de los Estados Unidos mandó esa información y la obtuvo en primer lugar, la obtuvo del señor Osiris Luna, que según el New York Times mandó, porque leyó los cables, ¿verdad? Que enviaron de la embajada hacia el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Él llegó a ofrecerse como delator, ¿verdad? De esa tregua, y llevó incluso, ahí tienen las fotografías de las capturas de pantalla, donde se dice que él va acompañado e identifica quiénes son los encapuchados que entran a los penales. Entonces ya sabemos, eso ya lo sabíamos por el reportaje del periódico del Faro. Yo nunca dudé de esa información porque el Faro generalmente siempre tiene sus fuentes y cuida mucho sus fuentes, y ahora ya sabemos que las fuentes eran la Embajada de los Estados Unidos y los Sí. cables, porque ahí dice claramente, yo acabo de leer completito el reportaje del New York Times, y ahí lo que dicen es que los señores de la embajada no sabían qué hacer con esta información, porque el señor Luna les pedía el asilo, pero quería asilo VIP, ¿verdad? De una persona muy importante. Y cuando lo vieron, no le tenía, y llegó 2 veces y no le pararon bola, ¿verdad? Pero Increíble. tenían la información, y como es costumbre, porque eso es histórico, siempre tienen que mandar esos cables al Departamento de Estado. Entonces, como nadie les paró bola y no le dieron el asilo, pues ahí se le filtraron al periódico digital El Faro, bueno, quien gracias a eso pudo iniciar la investigación que terminó descubriéndonos pues todos las entrañas pues de esa tregua. Entonces, eso fue lo primero, ya lo sabíamos por El Faro. En segundo lugar, lo reconfirmamos con la entrevista que le hicieron en video al Charlie. ¿Se acuerdan? Esa que fue Sí, 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 recientemente, la del Charlie. ¿Verdad? sí. Lo reconfirmaron. E incluso él ahí dice, ve, ahí, ese soy yo, ese es fulano, ese es no sé quién, esa es tal Sí, cosa. Y bueno, ya sabíamos otro. Segunda sí. reconfirmación. Y ahora viene la tercera confirmación, ¿verdad? Es la que nos da ahora el reportaje del New York Times, que ya ubica, ¿verdad? Ese pacto de Bukele con las maras en un contexto más amplio. Ya no solamente es el pacto son como unos 6 párrafos quizás Ujú. de ese reportaje. Yo animaría a las personas a que lo puedan leer completo, que no se queden solo con los extractos que ha sacado algunos periódicos, que lo lean completo, porque ahí él menciona, digamos, el tema principal no es tanto el Osiris Luna y su ofrecimiento, ¿verdad? Que no le pararon bola, sino que el tema principal es la negociación del señor Bukele con Donald Trump, en donde lo que han negociado es que todos los cabecillas de la pandilla MS-13 no cumplan su condena en los Estados Unidos, sino que regresen a El Salvador, ya sea que los dejen en libertad, puedan regresar a El Salvador, como decimos Juan por su casa, o Ujú. regresen a cumplir su pena aquí en El Salvador, pero ya sabemos con los niveles de seguridad que hay, o terminan muertos o terminan en un helicóptero, ¿verdad? En el helicóptero de la muerte, o Ujú. simplemente terminan yéndose para otro país, seguramente para Europa, ¿verdad? Entonces, eh, que eso es lo que ha negociado el señor Bukele con el presidente Donald Trump,
no ha negociado la prolongación del TPS para los salvadoreños, no ha negociado la eliminación del 10%, de la eliminación del 10% al envío de las remesas, tampoco de los aranceles a las importaciones provenientes de El Salvador. Nada de eso ha negociado. Lo que ha negociado es: mándeme todos los precios que usted quiera, yo aquí se los tengo, pero a cambio, yo lo único que le pido es que me mande a esos señores cabecilla, porque yo quiero que no vayan a hablar sobre la tregua, no quiero que vayan a cantar pues sobre la tregua que mi gobierno hizo con las pandillas. Eso es todo. Y ahora bien, quienes ya con toda esa información, bueno, y además agrega algo que no sabíamos, que el Faro nunca lo logró poner en sus reportajes, y que sí lo logra destacar el New York Times, es que hicieron en esta tregua, utilizaron los mismos mecanismos que utilizaron durante el gobierno de Mauricio Funes, que fue que no solo les dieron dinero a estos cabecillas, sino que les dieron celulares en los penales y les llevaron también trabajadoras sexuales remuneradas, ¿verdad? Yo así les llamo, trabajadoras sexuales remuneradas, a que les atendieran ahí en los penales, que fue Exactamente lo mismo. Lo mismo. Y lo que a los de allá de Estados Unidos, eso no les preocupa. Eso no les preocupa. Lo que les preocupa es que haya sido el origen de esos fondos, que fueron fondos proporcionados por programas destinados a la seguridad pública provenientes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID. Y eso es, en Estados Unidos todavía se respeta eso de que el dinero proviene de los impuestos del pueblo de los Estados Unidos, y cómo lo van a estar utilizando para pagar pues esos servicios. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y ahora, yo sinceramente les digo, no solo a los que ya sabían esto, que no es necesario estárselo recordando, pero sí creo que hay que ordenar bien, hay que hacer bien la línea de tiempo, ¿verdad? Para tener ahora el contexto. Pero a los que no han creído hasta ahora, a los que piensan que esto es como se llama, que es todo un complot internacional, ¿verdad? O que está George Soros, ¿verdad? En medio de todo esto, o es un refrito del Faro. Miren, ya aquí, con toda esta evidencia que hay, quien no quiera ver o quien no vea esta realidad es porque no la quiere ver, o porque no le conviene ver, o porque su salario depende de que no la vea. Así, de que eso, ahí tiene usted las alternativas. Porque de quien le firme el cheque, de que depende, así, de que le sigan firmando su cheque de regalías o de honorarios o lo que sea que le den, depende de que no vea la claridad con la que se presentan los hechos. Ahora, yo creo que estoy que no me aguanto para que llegue el día de mañana y escuchar a todos bueno, voy a tratar de hacer un tiempo mañana para escuchar a todos los analistas prepago, o a la oposición conveniente, como dice Carlos Araujo, para ver con qué narrativa, con qué discurso salen a tratar van a atacar a Osiris Luna. Yo sé que lo van a atacar, porque él es un peón, es una pieza descartable. Pero ¿cómo van a hacer para atacarlo sin tocar la pureza, sin tocar el cristal, ¿verdad? Y todo ese brillo que todavía del señor Bukele. O sea, ¿cómo van a lograr el piso a Bukele? cómo van a lograr atacarlo
sin moverle el piso y sin dañarlo, ni con el pétalo de una rosa a Bukele. Mire, Eso o les puede salir una obra magistral, porque pueden ser, o les puede salir, como yo lo ponía hace un ratito en mi cuenta de X, o les sale una obra maestra, ¿verdad? Del engaño, o les sale una chorrada, como dicen los argentinos, ¿verdad? No es bien sabemos difícil a esta altura. a esta Es bien altura. difícil. Pero ahí tiene usted la explicación, perdón, y ahí me meto, ya le voy a dar la palabra, Frank. Sí, Pero sí, ahí, sí. y esto, muchas personas dicen, pero ¿y esto qué tiene que ver con la economía? Tiene mucho que ver con la economía, porque Totalmente. la economía salvadoreña va, y yo ahora tengo ya más indicios, va a una situación de ya estamos en una crisis económica, pero podemos llegar con el programa de ajuste fiscal del Fondo Monetario Internacional, que es un ajuste fiscal recesivo, porque se Ujú. basa en la disminución del gasto corriente y en el desempleo de empleados públicos y la destrucción de empleos formales. Ya puedo darles otros indicadores. Podemos llegar a una recesión económica y la inversión extranjera directa, esa que tanto están esperando los industriales, que hasta le han llevado un plan de reindustrialización del país para que se haga en el corto plazo, en los próximos 4 años, se lo llevó la Asociación Salvadoreña de Industriales, no se va a dar, porque la inversión extranjera directa, es decir, esta es la que tiene capacidad de invertir para crear empleos bien remunerados y aumentar la productividad del trabajo, esa inversión jamás va a poner sus ojos en un país en donde existe, además de un gran relajo político, en donde no existe certidumbre en las reglas del juego, donde hay Ujú. incertidumbre jurídica y hay incertidumbre económica. Entonces, esto afecta también en las condiciones económicas y por más que el Fondo Monetario Internacional diga que vamos bien, porque para el Fondo Monetario Internacional decir que vamos bien significa para la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas que vamos mal, pues. Es que eso hay que Ujú. entenderlo también. Lo que para ellos es que vamos bien, para nosotros la mayoría es que vamos mal. Ujú. Mire, quiero darle unos datos para que vea, porque, como usted dice, analistas del alpiste, que Ajá. cada vez son menos. Yo, francamente, cada vez veo menos y Pero no veo ya lo, pero quemados, no, ¿verdad? pero no los ve bien atrevidos usted. No, pero Yo son menos, pero más atrevidos y más sí, atrevidos y más igualados usted. sí, Hay porque uno que yo le digo el Chocoflan, que no voy a decir su nombre, pero yo le digo el Chocoflan. Viera, usted se atreve a opinar sobre economía y yo le aseguro que no ha llevado ni siquiera introducción a la economía uno. Y opina sobre economía y dice que los análisis de cierta señora, que supongo que soy yo, ¿verdad? De cierta tremendo, sí. señora de la oposición, que son análisis que nadie debería de escucharlos porque son mentiras. Y entonces Sí. que yo no solo digo que es cierto que cada vez hay menos, y yo lo veo, por ejemplo, en algunos programas de la mañana, en un programa de la Sí, mañana, ¿verdad? Donde ya sí, son los mismos, ya repiten, ya tienen cada, sí. como día de la semana, ¿verdad? Repiten y repiten, Ya pero se, cansan. pero se están haciendo cada vez más atrevidos, porque la ignorancia es atrevida. Perdón, ya. Yo, Ujú. yo lo que veo son menos, pero en lugar de atrevidos, porque el atrevido a mí me parece que es un atributo, es decir, aquel que se atreve a preguntar, a hacer cosas. Yo más bien los veo que son menos, pero son cada vez más irascibles, ¿ya? Son Ah, en realidad más confrontativos. sí, ¿Por ese. qué? Porque yo lo que veo es que cada vez el argumento los va asfixiando y cada vez tienen que atacar y desacreditar a la voz crítica y no al argumento. Entonces, ahí lo va viendo usted que cada vez no solo repiten más, sino que cansan más también.
Solo para darle un dato, fíjese usted, Ujú. el periódico, el New York Times, al verificarlo, solo el periódico, el New York Times, tiene más de 100 millones de personas de alcance. Si usted me quiere decir que eso no Sí, importa, yo pues soy yo no sé en qué planeta sí, vive. yo soy suscriptora del New York Times, por cierto. Imagínese, Suscriptora. Imagínese, si o sea, el alcance que tiene a nivel mundial. mundial, 100 millones de personas, ha Suscriptores. superado ampliamente, digo, superado ampliamente. Es uno de los medios periodísticos de mayor influencia y con capacidad de establecer narrativa y debate en amplios escenarios políticos y sociales. Así que aquellos que digan que esto tiene que ver con Soros, el Faro, andan más perdidos que Adán en el Día de la Madre. Hay que empezar por ahí. Yo nada más quiero decirle con este relato que usted nos pone sobre el caso de Osiris Luna, a mí me parece que hay un elemento adicional y a partir de esto quiero irme al siguiente momento, que a mí sí me parece que esto también es nuevo, así como es nuevo lo que usted nos dice de que hicieron exactamente el mismo patrón, metieron prostitutas, les dieron dinero, les dieron teléfono. Ahora hay un elemento nuevo que es crucial, de que Osiris Luna quiso criteriarse en contra de Nayib Bukele. Eso Sí, me parece una cosa, porque usted sabe, sobre todo en este país, hay una persona que intentó, por menos que esto que hemos escuchado ahora, no solo lo capturaron, sino que ahora está 3 metros bajo tierra. Y me refiero a Alejandro Mason. Alejandro Mason. Y hay ¿Qué puede otros, pasar? sí, no, y ¿Qué? hay otros diputados, yo creo, yo no recuerdo, usted Sí, aclárame, hay dos más. que dos más diputados que perdieron el fuero de su fuero de diputados y creo que fueron a la cárcel, están cumpliendo pena de Los, cárcel. los Eh, ajusticiaron políticamente dentro del partido, Ajusticiero, sí, del partido, ¿verdad? los expulsaron del partido por haber también tenido estas reuniones y que ni siquiera, Ahora, porque lo, mire, lo, hay muchos, le voy a pero decir una Julia cosa, Evelyn, hay Julia Evelyn, muchos lo que que, hoy hemos enterado de Osiris Luna criteriándose, pasando información en contra de Nayib Bukele, eso no lo habíamos sí, no, escuchado. no, no, Esto es nuevo. ¿Qué pero le mire, puede pasar a Osiris Luna desde su perspectiva? no, no lo van a subir al helicóptero porque va a ser demasiado obvio. Y además, yo creo que eso va, él, creo que sería muy obvio, obvio, así, pero bueno, uno con los dictadores nunca sabe, porque ahí usted ve a Putin, por ejemplo, ¿verdad? Que envenena, casualmente siempre envenena a los que pueden serle candidatos que le dan Amenazas. batalla, amenazas a cuando él vaya a las elecciones, pero nunca se sabe. Mire, con los dictadores y los fascistas uno nunca sabe. Pero yo creo que helicóptero no va para él. Yo creo que va a ir a una especie de como ostracismo político, lo van a ir apartando y va a llegar el momento en que le va a tocar dar cuenta de esto. Pero por otra parte, a lo mejor sabe Más información. muchas cosas más, porque para todo lo que ha hecho él y su señora irrespetable y Madre. madre, ¿verdad? Y la amiga, la mejor amiga de la madre, recuerde que el señor, ¿cómo se llama? El señor Kroc y su señorita novia estuvieron alojados en un departamento de lujo que era propiedad de la mejor amiga de la mamá de Osiris Luna. Y ahí fueron donde que la novia se puso a sacar selfies y ahí fue cuando los del Faro los ubicaron a donde estaban. Entonces, luego se acuerda también de la planta desalinizadora de agua que también en las hojas creo que fue, ¿verdad? O no me acuerdo dónde fue, tantas cosas y todo lo que se ha dicho de él y mire, y nunca, yo se lo digo porque yo he hablado tanto con nombre y apellido, a mí siempre me decían ahí en el canal 21, no hable de él directamente. Solo refiérase por el cargo. No le digo yo te quiero decirlo con nombre y apellido, porque no vaya a ser que se vayan a confundir con otra gente.
pero siempre me sí, decían lo mismo. Entonces yo siempre me quedé pensando, ¿y por qué yo digo todas estas cosas de esa persona y nunca se defienden, ni nunca lo desmienten? Porque no hay algo que me diga, mire, la vamos a procesar por, ¿cómo se llama? Por injurias o por lo que sea. Ese señor está muy bien protegido. Creo que no solamente es una protección política, sino que debe también tener una protección empresarial de capital. Debe de haber alguna estructura empresarial detrás de él, a lo mejor alguna estructura criminal o narcoempresarial poderosa, a lo mejor transnacional, y ahí tal vez tiene que ver con con quién le pagó el viaje, sí, ¿verdad? Para México. sí, Yo creo que sí, sabe más y tiene más poder de las personas que lo patrocinan, tienen más poder del que nosotros suponemos y sabe más de lo que él le fue a decir a los gringos. Creo que en esas dos visitas no les dijo todo. Y así deben de haber muchas personas en el gabinete del gobierno del señor Bukele que quieren renunciar, pero no pueden hacerlo. Así que saben muchas cosas, que saben que cuando esto se termine, que cuando esto caiga, van a tener que dar cuentas, muchísimas cuentas a nivel nacional y a nivel internacional, que sus carreras y sus carreras profesionales ya están prácticamente deshechas, ya no hay, ujú, pero que saben que, en otras palabras, ya están muertos, pues, académicamente o políticamente ya están muertos. Y por eso es que no renuncian. Yo creo que este es un fenómeno que está más generalizado de lo que nos imaginamos en este gabinete ministerial del clan Bukele. Vamos a ver, licenciada. Muchísimas cosas. Vámonos a partir de esto, le voy a poner algunos elementos adicionales y quiero preguntarle, esto que hemos escuchado, el milagro económico, que ha sido la gran promesa de Bukele, en realidad esto se esfuma, se convierte en una burbuja propagandística que va, ¿cómo se llama?, asfixiándose y desapareciendo, o todavía podríamos decir que tiene elementos reales y materiales. Le voy a comentar 4 o Ajá, 5 elementos adicionales que están puestos acá. Y sí, esto hoy en junio está consolidándose. Persecución a defensores de derechos humanos como una agenda que ya internacionalmente se le cuestiona de manera directa. Ataque a periodistas, 40 periodistas han tenido que salir del país según el dato del FARO. Violaciones a los derechos humanos de manera reiterada, a eso se le suman torturas, negación de acatar órdenes de libertad de jueces, a eso agréguele el pacto con pandillas, a eso hay que agregarle un mundo de opacidad en el manejo de las finanzas públicas, y ahí se van sumando una serie de elementos, y si a eso se le corona con los requisitos que ha establecido el Fondo Monetario Internacional, sobre todo con un estilo de gobierno basado únicamente en seguirse endeudando. sí. ¿Tiene sentido creer que hay milagro económico o de verdad Bukele está mintiéndole al país? Vale, yo quiero dividir el análisis como en dos partes. Primero, hay que diferenciar lo que es un milagro o a lo que se le llama el milagro económico de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque Okay. mucha gente cree que el simple hecho de haber logrado ¿cómo se llama? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso ya en sí mismo es un milagro económico. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que es como un salvavidas que este Uh -huh. organismo que tiene como finalidad mantener como la integridad o la estabilidad monetaria de los países que se encuentran en situaciones críticas y que tienen el riesgo de caer en impago en
en el pago de su deuda soberana, ¿verdad? O que tienen problemas con las reservas internacionales netas, es decir, lo que los bancos tienen en el Banco Central de Reserva, entonces acuden a estos países, les ofrecen una cierta cantidad de dólares, en el caso de El Salvador fueron 1.400 millones de dólares, que no va para gasto corriente, que no va para inversión, que no va para uniformes, que no va para gasto social ni para comprar medicina, sino que va para exclusivamente para que en el Banco Central de Reserva lo tenga acumulado bajo la forma de reservas internacionales netas. ¿Por qué? Porque de esta manera el gobierno de El Salvador puede tener como un colchón financiero, ¿verdad? Que para hacerle frente a un shock externo, como puede ser una pandemia o puede ser una recesión económica en China o una recesión económica en los Estados Unidos o una guerra, una tercera guerra mundial, aunque no llegue a tanto, pero un conflicto, ¿verdad? Donde las cadenas de suministro se suspendan o se desarticulen, entonces pueda tener el gobierno de El Salvador al menos 4 meses de importaciones, ¿verdad? 4 meses de importaciones las pueda tener aseguradas y que El Salvador pueda seguir importando ese nivel, sigue importando y no se quede sin dólares, ¿verdad? Eso es lo que busca el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Hay gente que cree que esos 1.400 millones de dólares se los ha dado de una sola vez y que el gobierno de ahí está haciendo escuelas, que está haciendo clínicas, que está contratando, que está comprando bienes. No, eso es exclusivamente para que eso esté en el Banco Central de Reserva, para mejorar reservas internacionales. A cambio de eso, de ese préstamo, para que mejoren las reservas internacionales netas, que El Salvador no las pudo mejorar, llevarlas al nivel que tenía antes del año 2019, no las ha podido tener. Entonces, el Fondo Monetario Internacional lo que ha hecho es poner, mire, nosotros le vamos a dar esos 1.400 en un periodo de 40 meses, ¿verdad? Le vamos a ir dando, lo último, el 27 de junio pasado le dio un segundo desembolso por 118 millones de dólares, ¿verdad? Y así le va a ir dando mes tras mes, cada 2 meses, cada 3 meses le va a ir desembolsando que 200 millones, que 150 millones, así poquito a poquito, no se lo puede dar todo de un solo, hasta que llegue a los 1.400 millones de dólares. Pero a cambio usted tiene que poner orden en su finanza, pues sus finanzas públicas y tiene que cumplir una serie de condiciones. Entonces, eso no es un premio. Es decir, entonces lo que va a hacer, entonces la gente dice, ay, que ese dinero viene fresquito, ¿verdad? Para gastarlo. No, eso es lo que ha puesto el Fondo Monetario Internacional y por eso es que está tan contento el Fondo Monetario Internacional y nosotros deberíamos de estar tristes por eso. El Fondo Monetario Internacional muestra, dice, yo aquí tengo, por si la gente cree que yo me invento las cosas. Esperen, aquí, tal vez lo logran ver. Aquí tengo yo no sé si lo alcanzan a ver. Aquí yo tengo el comunicado. ¿Lo alcanza a ver? Ahí está el comunicado. La ficha técnica del directorio ejecutivo. Ya yo ya lo leí, ya lo expulgué, como dicen. Entonces dice el Fondo Monetario Internacional, así en pocas palabras, para no aburrir. Muestra su satisfacción, dice, porque el gobierno ha cumplido con el ajuste fiscal. Con el ajuste fiscal. ¿Y qué es el ajuste fiscal? ¿Qué es lo que ha cumplido? Pues mire, tenía que despedir a más de 11,000 empleados públicos. Ya los despidió. Entonces el Fondo Monetario Internacional está feliz porque hay países
que les dicen, usted tiene que despedir 11,000 empleados públicos y los gobiernos no le hacen caso, le dicen, no, yo no puedo despedir 11,000 empleados. ¿Qué van a hacer de estas personas? Son empleados formales. Esta gente va a haber una disminución en el consumo, va a haber una disminución en la demanda efectiva. Los precios van a empezar a crecer negativamente, que es la deflación que estamos viendo actualmente, ¿verdad? Y viene una contracción en la economía. Pero el gobierno de El Salvador, 11,100 no sé cuánto, pero 11,000, redondeémoslo, ya los despidió. Entre ellos, despidió sindicalistas, entre ellos sindicalistas del sector público. Ya están despedidos. Bye. ¿Otra cosa tenía que hacer? Tenía que eliminar los escalafones, el escalafón de salud y el escalafón del Ministerio de Educación. ¿Lo hizo? Ya lo hizo. ¿Qué hicieron los maestros? ¿Qué hicieron los otros? Quedarse callados, ¿verdad? Le digo, tenía que disminuir el gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? Es la parte del presupuesto que está destinado a la compra de bienes y servicios en las instituciones públicas. Principalmente las instituciones públicas descentralizadas, como por ejemplo los hospitales, las escuelas y otras instituciones. Por ejemplo, ¿cuántas escuelas, cómo le dicen ahora a las escuelas que han cerrado? Las han fusionado. Eso es cierre de escuelas. Las fusionan. Entonces, así le llaman, ¿verdad? Como le dicen, unifican, dicen ellos. Unificación, ¿verdad? Como le dicen han cerrado, no tengo el dato aquí, pero han cerrado los ECOS, que son los establecimientos comunitarios de salud. Hay 29 ECOS que han cerrado. Esos son los que daban atención de salud de primer nivel, que siempre tenían digámoslo, la atención de la salud materno-infantil, que tenían el primer nivel de atención, en lugar de ir al hospital o a de la cabecera departamental. Era la atención comunitaria. La atención comunitaria preventiva. Y tenían una ambulancia, que es la que en caso de emergencia se lo llevaba ya a otra clínica de otro nivel. Lo cerraron. ¿Qué otra cosa han hecho? En muchas clínicas comunales que las tienen desabastecidas de medicamentos. Incluso hasta parece que actualmente ni siquiera tienen ácido fólico, que es algo tan importante para el desarrollo neurocerebral de la espina dorsal de los niños y las niñas durante la época que están en gestación. No hay vitaminas para las madres embarazadas. No, bueno, ahí se tiene, eso significa disminución en el gasto público. Por ejemplo, yo aquí tengo un dato al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Imagínense en este momento cómo ha aumentado la violencia hacia las mujeres. Ese es un fenómeno que se ha incrementado bastante en los últimos meses. Se habla de que los feminicidios, que han aumentado los embarazos en adolescentes, que ha aumentado el acoso sexual, etc. Fíjese que al ISDEMU en el año 2024 le daban 11 millones de dólares. Así, pongámoslo en números redondos. En 2024, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer tenía 11 millones de dólares. En el 2025 le dieron 7 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? Pues 7, 8, 9, 10, 4 millones de dólares menos. Al Hospital Nacional de la Mujer, que es donde llegan las mujeres a tener sus bebés y también donde se atienden problemas ginecológicos, obstétricos de las mujeres. En el año 2024, el Hospital Nacional de la Mujer tenía 32 millones de dólares de presupuesto.
en el 2025, 28 millones de dólares. Vale. Entonces, ya eso ya les da una idea de qué significa reducción en el gasto corriente. Entonces, nosotros, ¿cómo nos vamos a poner con? Entonces, el Fondo Monetario Internacional dice, estamos satisfechos de que hayan disminuido la masa salarial, que hayan eliminado los escalafones, que hayan disminuido el gasto corriente, ¿verdad? Y que esté en proceso de integración y de reformas en el sistema de salud, de modernización del sistema de salud. ¿Qué es la modernización del sistema de salud, Franklin? Es la unificación que van a hacer del sistema público de salud con el seguro social, en donde le van a caer a todas las reservas técnicas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y todo va a terminar siendo con la calidad del sistema público de salud que está prácticamente en ruinas. ¿Cómo? ¿Para qué lo van a hacer? ¿Para qué lo van a deteriorar? Porque de esa manera la gente se va a quejar y cada vez van a haber más gente quejándose y ahí viene la privatización del sistema de salud. Entonces va a decir, ¿verdad que es fea la atención que se está dando? ¿Verdad que los médicos? Y entonces, porque ese es el primer paso que usa el Fondo Monetario Internacional para privatizar los sistemas de salud. Los va deteriorando, los va, ¿cómo le digo? Sí, los va debilitando. Sí, deteriora lo público. Lo público. Y entonces la gente, con justa razón, le empieza a reclamar a la enfermera, al portero, al médico, a la médica, y entonces que no hay medicina en la farmacia. Y entonces todo aquello se vuelve tan estresante que al final, si a la gente le dicen, mire, vamos a privatizar y con una pequeña cuota que ustedes vayan a dar y con esto y esto, ya van a ver que va a ser mejor sistema. Así como hicieron con la privatización de Antel, ¿verdad? Que no ponían los teléfonos, que para arreglar una línea telefónica se tardaban meses, hasta que al final la gente estaba tan encachimbada con Antel que cuando dijeron que la iban a privatizar, todo el mundo aplaudió porque ahí venía y mira ahora no hay ni siquiera teléfonos públicos, no hay casetas de teléfonos públicos, ni siquiera hay telegramas, ¿verdad? Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, eso es lo que están. Entonces, por eso es que el Fondo Monetario Internacional está contento y le dice al gobierno, y ahora lo que hace falta, ahora lo que esperamos que hagan es que hagan la reforma al sistema de pensiones, que la tienen que tener lista en febrero del 2025. Esa reforma ya la están haciendo. ¿Para qué? La reforma del 2020 del sistema de pensiones es para aumentar la edad de jubilación y para aumentar la cotización, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quieren hacer. Y lo otro, y quieren tener también lista la ley de, bueno, eso fundamentalmente es lo que quieren, la ley de la reforma fiscal. Y lo demás, porque dicen, ahí también dicen, ay, estamos felices porque ya estamos viendo que el Bitcoin, ya el gobierno de El Salvador ya no está comprando Bitcoin, cuando sabemos que eso es mentira, que siempre la Oficina Nacional de Bitcoin sigue comprando. Dicen, estamos contentos porque ya se está luchando contra la corrupción, cuando sabemos que la corrupción sigue rampante. Ya estamos felices y dice un montón de mentiras. El Fondo Monetario Internacional, que también es una institución mentirosa, porque el Fondo Monetario Internacional no es amigo de los pueblos, no busca el bienestar de las personas, como alguna gente cree, sino que lo único que busca es la estabilidad macroeconómica monetaria de los países, dar esos préstamos para que no caigan en problemas ante un shock interno o externo, y que los países adopten y profundicen la agenda neoliberal en lo económico. Entonces, eso no es milagro económico. Entonces, por eso, entonces hay mucho
estos economistas del alpista hacemos por maldad, porque Sí. no queremos ver bien al país, porque el país, queremos ver que sufra la gente, cuando es todo lo contrario. Porque las políticas de ajuste fiscal del Fondo Monetario Internacional no pretenden el bienestar de la sociedad, no pretenden mejorar la vida de los sectores populares, sino que lo que pretenden es profundizar el modelo neoliberal de la economía, que no es más que debilitar lo público para fortalecer lo privado, es decir, para aumentar la ganancia y los espacios de valorización del capital privado, tanto nacional como transnacional. Entonces, ¿cómo vamos a estar felices de que el Fondo Monetario Internacional esté feliz porque está funcionando un programa de ajuste estructural? Y dice también otra cosa que dice el Fondo Monetario Internacional, y dice un montón de mentiras, porque dice, ay, vemos con alegría que el crecimiento económico del país se ha incrementado. Y entonces yo me voy a esta gráfica, que no sé si la alcanzan a ver. Aquí hay una gráfica. Fuente Banco Central de Reserva. Y entonces ahí se ve por trimestre cuál es el índice de volumen de la actividad económica. Fíjese, por trimestre, de enero, febrero, marzo, del primer trimestre. Entonces, trimestre 1, fíjese lo que dicen, que cómo ha aumentado el volumen de la actividad económica en El Salvador. En el año 2024, el índice de actividad económica del primer trimestre fue de 3.84. Ese es el índice, 3.84. En el primer trimestre de 2025, el índice, lo que se llama el IBE trimestral, fue de 2.32. ¿Qué es mayor? ¿2.32 o 3.84? Y no bajó. ¿Verdad que bajó? Entonces, ¿qué dice? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional? Una mentira. Otra cosa que dice el Fondo Monetario Internacional. Dice, bajó en más de un punto. Claro que bajó, dice el Fondo Monetario. Y nos alegra que esté aumentando las exportaciones. Las exportaciones, las exportaciones de El Salvador, sobre todo las exportaciones de maquila, por aquí lo debo de tener, las exportaciones de maquila es la principal. que es la principal fuente que va para los Estados Unidos, ha disminuido, sigue disminuyendo por tercer año consecutivo. Por tercer año consecutivo ha disminuido, no tengo el dato en este momento aquí, pero por aquí lo debo echar. Por tercer año consecutivo ha disminuido las exportaciones de maquila, que son de maquila de aquí está, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. En enero-mayo del 2024, las exportaciones fueron de 373.3 millones de dólares. Enero-mayo del 2024, 373.3 millones de dólares. Enero-mayo 2025, 307.9 millones de dólares. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión, Franklin y compañeros que 70 saben? millones menos. 70, y eso es por tercer año consecutivo. El problema es que aquí, en este sector de la maquila, no solamente al disminuir las exportaciones, ahí hay mucho cierre de maquilas que está ocurriendo de la confección. Y al cerrar maquilas, se están eliminando puestos de trabajo que sí, los salarios son bajos, pero fíjese que son empleos formales, porque esos empleos al menos ganan el salario mínimo y cotizan al seguro social y cotizan al fondo de pensiones. Entonces están perdiendo empleos formales, no se están generando empleos formales. Lo que se están generando, usted le vea eso, que está disminuyendo empleo formal en la maquila y está disminuyendo el empleo formal en el sector público por los despidos, entonces lo que está aumentando es el empleo en el sector informal de la economía.
Entonces no hay tal Desempleo y el aumento. informal. Exactamente. Pero la gente aquí, bueno, entonces el Fondo Monetario Internacional hace una serie de aseveraciones que no tienen un fundamento, porque yo me puse a ver, voy a revisar, pero con los datos del Banco Central de Reserva. Aquí no es con mis datos o con los datos de allá, no, 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 con los datos del Banco Central de Reserva que sí los tienen ahí en línea y eso cualquiera los puede ver. Entonces, no hay milagro económico, ¿entiendan? El hecho de tener un programa con el Fondo Monetario Internacional, lo que significa es que estamos, voy a decir una palabra fuerte, pero así, estamos jodidos económicamente y que el Fondo Monetario Internacional nos está ayudando a que las reservas internacionales netas se mantengan a costa de profundizar el modelo económico neoliberal y con ello que se disminuya el bienestar de de las clases sociales populares, de los sectores populares. Y ahí viene un tema que ahí hubo mucho debate, si se puede decir debate, porque aquí casi no hay debate, porque aquí lo que dice el presidente, así es la cosa, ¿verdad? Tuvimos en mayo un crecimiento de los precios negativos, es decir, una deflación. Tuvimos una deflación de -0, inflación negativa interanual, es decir, con respecto a mayo del 2025, de 2024, de -0.21%. Era el segundo mes que teníamos una inflación negativa. Eso se llama deflación. Entonces, alguien le decía, hay que tener cuidado con la deflación, porque para estos analistas del alpiste, que no son economistas, dicen que tener deflación es bueno, porque eso aumenta el poder adquisitivo de la gente. Y eso puede ser verdad, pero cuando la gente tiene poder adquisitivo. Pero en el caso de El Salvador, la deflación es un mal síntoma porque está ocurriendo en un contexto en donde el costo de la vida está aumentando, especialmente el costo de la canasta básica de alimentos, el costo de la vivienda, tanto el costo de pagar una vivienda como de pagar el alquiler de una vivienda, y donde el consumo de las familias se está disminuyendo o bien se está manteniendo gracias al endeudamiento. Endeudamiento ya sea con la tienda del barrio o endeudamiento ya sea con una tarjeta de crédito o con un adelanto salarial. Entonces, decía el presidente, no, es que aquí en es decir, imagínense las cosas que dice sin tener el dato comprobable, verificado, pues que se puede comprobar. No, es que aquí no, porque en El Salvador dice, está aumentando la productividad del trabajo, está aumentando el consumo, está aumentando, ¿qué otra cosa? Dijo la producción y la demanda. Y aquí, por eso es que aquí es bueno. Si nosotros agarramos datos, inclusive hay ¿Y una... de dónde saca toda esa información para escribir esos tweets? ¿De dónde? ¿Cuál es su fuente? No pone ninguna fuente. Y yo me encontré, fíjese que aquí está una consultora que se llama internacional, que se llama Kantar con K, Kantar. De pura casualidad que me encontré que lo hace para toda Centroamérica. Y entonces es para toda Centroamérica, pero pone en primer lugar a El Salvador y dice, lo siguiente dice sobre el consumo. Dice, comprar menos y a precios más bajos está siendo una práctica muy común entre los centroamericanos. Así lo detalla el informe sobre hábitos de consumo realizado por la consultora internacional Kantar. El reciente estudio, que se enfoca en los hábitos de consumo en la región durante el primer trimestre de 2025,
refleja un comportamiento cauteloso por parte de los consumidores. Y aquí dice, los centroamericanos están disminuyendo o eliminando la compra de ciertos productos, sacrificando así el consumo de lácteos y reduciendo la compra de insumos para el cuidado del hogar y personal. El Salvador, la compra de artículos para el cabello, toallas sanitarias y pañales ha tenido una baja del 4% solo en El Salvador y entre el 2 y el 3% en el resto de países de la región. Y así va por tipo de productos. Y El Salvador es el país de Centroamérica en donde los consumidores están teniendo los mayores porcentajes de disminución en el consumo. Porque No aquí en tiene el... pito la gente, pues. ¿Entiendes? Sí, puede haber un grupo de gente, un 20%, que es lo que la gente ve y dice, ¿y por qué está lleno el pollo campero? ¿Y por qué está lleno lo que sea? ¿Ve? ¿Por qué está lleno? Porque hay un 20% que sí tiene capacidad adquisitiva, pero el 50% de la población más pobre no tiene esa capacidad adquisitiva y eso es lo que se refleja en esos datos que lo está haciendo una consultora privada. Y entonces uno, mientras no termine el año, no vamos a tener los datos completos. Pero en el análisis económico se vale utilizar este tipo de estudios para tener una idea de qué es lo que está pasando en la economía. Entonces ya le dije, no está pasando ningún milagro económico. Vamos más bien con señales hacia una posible, y yo le digo posible, porque siempre hay un margen de error. Siempre puede ocurrir algo, ¿verdad? Que puede llevarnos, pero lo más probable es que vamos a una recesión económica. Lo que sí estamos viendo es que están aumentando las remesas porque muchos salvadoreños y salvadoreñas que están en Estados Unidos están preparando su retorno hacia El Salvador. Y eso está haciendo que muchos estén enviando sus ahorros antes de que sean deportados o están optando por la autodeportación, ¿verdad? Y eso, imagínense la presión social, la presión sobre el empleo que va a generar la llegada de todas estas personas migrantes que no están acostumbradas a tener un salario de 300, 400 o 500 dólares. Imagínense entonces, por eso le digo que podemos entrar a una fase de recesión económica y a una fase también de crisis social, de aumento en la demanda de salud pública, de educación pública, de una cantidad de bienes públicos que no, y de vivienda, y cuando se enteren de los precios de las viviendas, de los precios de los apartamentos, de los precios de las casas a las que se está construyendo, las personas no van a poder tener el mismo nivel de vida que tenían en los Estados Unidos. Entonces, voy a ir a unos comentarios, Lick. Voy bueno, a ir a unos comentarios. Mire, ha quedado bien aterrizado el planteamiento. Ahora, a mí me queda esta duda, pero en los comentarios le pido ahí que lo incorpore. ¿Qué debe de pensar la gente sobre entonces este discurso, esta narrativa oficial de que ya viene el milagro económico, de que ya viene, que estamos cerca y de repente aparece un tuit, otro tuit? ¿La gente debe de seguir creyendo o de verdad debe de despegarse? Voy a ir a los comentarios a ver si me ayuda producción o me avisa producción y me voy aquí a pie. Dice, los untados del gobierno, dice Ernesto, buenas noches. Mónica Tajer, me consta que muchos un funcionarios saludo han para comunicado Mónica. con entidades internacionales, especialmente con el gobierno de Estados Unidos, dice. Saludo, Fran, licenciada desde Los Ángeles, mi link 32. Saludos, Lick Evelyn. Vamos a ir avanzando. Que hable, que exponga todo su resumen, licenciada. Excelente exposición. Son descarados, dice. Yo tengo la asertividad de no contaminarme los oídos con ellos, dice. Me imagino que habla de los analistas del alpiste. Ay, pero yo tengo que oírlos, porque si no, ¿cómo voy a armar argumentos? Del mono fresa con poder, no sé cuál es ese, pero bueno.
Ese se convirtió en mártir y no santo de mis preferencias. Buenas noches, saludos, Sandrita. A un manicomio lo van a mandar. Buenas noches a todos. Sería muy obvio lo del helicóptero, estoy de acuerdo. A un manicomio, ahí lo van a meter, dice. Saludos a todos, Frank, licenciada Evelyn. Le hubiera convenido más irse a Venezuela porque Trump lo va a negociar con Bukele por algo, dice Carlos. Lo malo es que se concentran en el país, pimponean a Rusia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, y por eso, por esa desconcentración, no terminé de leer. Lo de Osiris Luna ya lo había previsto varios analistas, que uno de su gabinete estaba a punto de soltar la sopa. Buenas noches, Fran. Buenas noches, saludos. O sea, hizo las cosas al revés, dice Mitch. Pienso que Osiris Luna lo pueden acusar de caballo de Troya, de corrupto y que quiere dañar la imagen de Nayib Bukele. Hace ratos que dejé las aulas de la universidad, pero con la licenciada me hago alumno nuevamente. Al fondo lo que no sabe es que se lo gastan en armas y en soldados, dice, y en policía el dinero. Fran, ¿tiene algún otro medio para donar a tu programa? Normalmente también le damos el número de WhatsApp para que ustedes puedan apoyar el programa. Excelente ponencia. Respeto para la licenciada Julia Evelyn. Ahí le voy a pedir a producción que al final de los comentarios pueda poner el número del WhatsApp. Frida, excelente. Gracias por su like, Frida. Sí, y que el sistema dice que lo privaticen. Antel, ajá. Todo está mucho más caro, vamos de mal en peor, aprendan, focas, abran los ojos, dice la gente. Se pone rápido ahí en la jugada con usted. ¿Y por qué no quitan a ese montón de militares? No dicen que ya hay seguridad, según pues sabemos todos se han robado. Bueno, hoy dicen que ya volvieron las pandillas, que hay una nueva pandilla, la fiscalía inventando rollos. Exactamente, todo fríamente calculado para mantener a los pueblos oprimidos. Fondo Monetario. En seguridad se va todo el billete del país. Leí que en el aeropuerto pondrán casa de cambio de Bitcoin. ¿Será cierto? Bueno, yo francamente el Bitcoin, de hecho, Sí. entiendo, según el Fondo Monetario, en julio debe desaparecer, ¿verdad? Ajá, Lo que me el molesta, 1 de julio. Mañana tendría que, Chivo Wallet, mañana tendría que desaparecer, pero no los cajeros, sino que debería desaparecer la empresa. Chivo, debería de estar ya, ¿cómo se llama? totalmente clausurada, Sí, ajá, sí, no sé cuál es el término técnico, tal vez Mónica nos ayude con eso. desmontada totalmente, Desmontada, ¿verdad? sí, ajá. Mire, y Pero el dinero, cuánto dinero se ha manejado, todo pues este sí, tipo ¿y de cosas, dónde está? ¿Y no hay dónde claridad, está? ¿Dónde no hay está claridad. dónde está la billetera? ¿Dónde ha estado? Ajá, Porque han estado comprando un Bitcoin diario. ¿A dónde está y a nombre de quién está? Esa es otra cosa. correcto. Lo Porque que me no, molesta es que todo este supuesto progreso son puras deudas. Nos están dejando un resto de deudas a los salvadoreños. No vamos a poder pagar todo este dinero. Mire, Eh, solo le digo un dato. ¿Sí? ¿Sabe el desorden de los chorros, verdad? Del viaducto de los chorros. Que ahí cuando salga la corrupción, eso va a ser un escándalo. Sabe que el año pasado, eso está construyendo con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. No se ha terminado y cada Y vez entiendo que es se ve más préstamos del Banco de Corea también, ¿verdad? pues sí, pero a través del Banco Centroamericano de Integración Económica. Es verdad, lo Ah, dio Dante Mossi, que es recordado como el banquero de los dictadores. Pero mire, Franklin y audiencia, saben que el año pasado tuvimos que pagar por ese préstamo de ese monumento a la ineficacia, $5 millones solamente en intereses por ese préstamo que ya que no está sirviendo de nada, pues por el absolutamente de viaducto. nada. El viaducto, $5 millones solamente en intereses. Imagínense, y ni siquiera, ¿Sí? y eso nunca se va a terminar. No se puede terminar. Eso no se puede hacer porque los coreanos no pueden hacerlo por no darle, por no hacer un proceso de licitación y adjudicación transparente en donde se le pudiera dar a una empresa que si supieras qué es lo que iba a hacer allí en ese viaducto.
pero por Ahí no dárselo es a los... entonces una empresa coreana la que hay, no se sabe. eh, Pero esa empresa era una empresa cuestionada, ya Ok. venía cuestionada. Bueno, pues Mire, y usted le quiero preguntar esto. Ahora que habló sobre estos intereses para el viaducto, ¿usted puede decirnos cuántos son los intereses que lleva acumulados el dinero que se prestó para el Bitcoin? ¿Tenemos no, idea no, de eso? no lo sé, es que esa información no está disponible. Porque a esta altura yo en algunos datos he visto yo, la vez pasada vimos Bueno, un dato yo que no lo tengo. arrojaba, que arrojaba la inteligencia artificial, pero decía que el monto acumulado entre el dinero que se había prestado más el incremento del interés ya era mayor a lo que había generado el Bitcoin en ganancias. Es que no Eso sé, ahora no se puede corroborar ese dato por la es que, información también. pues sí que no hay información porque yo no sabemos cuánto de préstamos, Mm, cuánto de préstamos se utilizó para comprar Bitcoin. O mm, si se usó parte de recursos que son propios y no eran. Yo ese dato no lo tengo, pero qué sería tremendo interesante esto. saberlo. Sería interesante saberlo. Mm. Y Dice tendríamos que yo, saber, tendríamos que saberlo si se cumpliera lo que dice el Fondo Monetario de que esa información tendría que estar disponible, pero no está disponible. correcto. Yo le digo porque yo Dice, soy una buscadora de información. así Me veo. meto a todas partes y no está. Pero si la Dice, encuentro, ahí la voy a compartir con usted ahí en nos otro compartimos. programa. Yo Ujú. creo que debemos exigir que los extranjeros viviendo en el país paguen 50% más de impuestos, porque gracias a ellos las cosas están bien caras, dice Carla. Pero No, eso mire, es pero tremendo. sí, pero lo que Ajá. se está dando, bueno, unas varias cosas. Primero, de que muchos extranjeros que vinieron atraídos por el mundo y el, ¿cómo se llama esto? Ay, ¿cómo es que le dice? El ecosistema Bitcoin, que vinieron engañados, vinieron por publicidad Están engañosa, yendo. se están yendo y no solamente se van y a buscar otro lugar, sino que se van con dejando comentarios y hablando muchas veces la realidad del engaño que vivieron. El señor Max Kaiser y con su señora esposa, la señora Stacy Hebert, esos señores son, yo creo que son los únicos que se han beneficiado del entorno Bitcoin, porque ellos han traído y han traído gente, le daban ¿se acuerdan? El helicóptero, los hacían, les daban la gira y les mostraban ahí como algunos que estaban como supuestamente minando Bitcoin, que era mentira y que estaban haciendo esto. Y se acuerda de la emisión de bono volcán que iba a haber por mil Sí, millones de dólares y que nunca hubo nada. La ciudad Bitcoin, aquel gringuito que estaba ahí en una playa y esperando la ciudad. sí, Mire, aquí han engañado a tanta gente con tanto descaro, impresionante. pero con tanto descaro, yo creo que esta gente debería de ponerle una demanda a esos señores Kaiser y su esposa, fíjese, por publicidad engañosa o por estafa, porque los estafaron para venir a El Salvador diciéndoles que aquí van a encontrar el paraíso Bitcoin. Y lo que encontraron fue una Mire, pesadilla. dice, vamos a ver si hay algunos comentarios. Voy a ir leyendo comentarios, pero quiero dejarle esta pregunta de cierre para hacer una reflexión y que nos diga usted, porque yo creo que la gente, lo más recomendable, licenciada Julia Evelyn Martínez, es que la gente quede con dudas, con preguntas Está y que bien. busque respuestas, no confiar en que todo lo que escucha, sobre todo hoy en las redes sociales, se cree muchas veces la gente todo y ya siente que mañana va a ser millonaria, que Ay, va a poder poner no. un negocio. Miren, quiero preguntarle esto. ¿Es sostenible una economía como la que hemos visto ahora, endeudada hasta el copete, con poca transparencia, con mayor opacidad, pero sobre todo una economía que depende más del miedo y el control político que de la innovación, de la transparencia y de la seguridad jurídica y social? No, no, Es no, no. posible que hablemos, No es no, o no sé posible. si le cae en cuenta No, 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 estos no, conceptos, no. No, mire, ¿verdad? usted lo que necesita en una economía de veras para desarrollarla
como quiera tenga el modelo de desarrollo que usted quiera tener, tiene que pensar, tiene que tener resultados. Y la salud de una economía o el estado de una economía se mide a partir del bienestar de su población. Eso es lo que se mide. Porque hay en introducción a la economía o economía 1, como le dicen en Sí. Estados Unidos, se habla siempre de cuál es el problema fundamental que debe resolver la economía. Y el problema fundamental de la economía es cómo asegurar que con recursos escasos se logren satisfacer necesidades. Eso es lo que se enseña. Y entonces, y eso tiene que llevar a que las personas puedan satisfacer sus necesidades de vida, sus necesidades vitales. Entonces, ¿cómo mide la salud de una economía? Cuando la mayoría, por no decir la totalidad de la sociedad, es capaz de satisfacer sus necesidades de la vida. Y esas necesidades vitales no solamente son las necesidades básicas o lo que se llaman las necesidades fisiológicas, sino que son necesidades emocionales, por ejemplo, como la salud mental, por ejemplo. O vivir en un hábitat que sea seguro, un hábitat en donde su vida no corra peligro, su integridad física, emocional y sexual no corra peligro. Es decir, vivir en una bienestar, estar bien. Esa es la definición. Entonces, eso es el resultado. ¿Y cómo lo logra? Ahí viene el cómo lo logra. Alguna gente piensa que se logra dejándolo que las fuerzas del mercado o que la oferta y la demanda decida lo que hay que hacer o que las empresas se encarguen. No. Lo que tiene usted que lograr es un conjunto de medidas que estén orientadas a lograr lo que se llama la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las personas y el cuidado del medio ambiente. Eso es la verdadera economía. Y para esto necesita instrumentos. Uno de ellos es la capacidad de innovación. Necesitamos un sistema nacional que la gente piense. Eso, innovar no es solamente tener una computadora y saber ahí usarla como una máquina de escribir, ¿verdad? O saber hacer cuadros de Para ver Excel TikTok nada más. o TikTok o ver la red X, ¿no? Usted necesita que las personas, desde muy temprano, los niños y las niñas tengan la capacidad de plantearse problemas y resolver problemas. Eso es la inteligencia. Tienen que desarrollar inteligencia, tienen que tener pensamiento crítico. ¿Y qué es pensamiento crítico? Pensamiento crítico no es ser de oposición o ponerse, criticar todo como alguna gente dice, sino que pensamiento crítico es la capacidad de que a usted le dicen algo y usted inmediatamente tiene la capacidad de establecer si eso es verdad o es mentira, si eso es correcto o es incorrecto. Y si no lo sabe, pues lo investiga, sabe dónde buscar, ¿verdad? Hay métodos. Tiene que saber investigar, tiene que saber resolver problemas, tiene que saber adaptarse a situaciones. Eso es, necesitamos educación, educarnos para la vida. Entonces, eso nos hace que vayamos innovando, vayamos cambiando, transformando y modernizando. Eso es lo que necesitamos, pero no necesitamos. Entonces, aquí lo que necesitamos es una transformación cultural, una transformación educativa, pero con el montón de gente que solo ve las redes sociales. Pero mire, hay tantos recursos en Internet para aprender, para educarse, Para tutoriales para saber investigar, para informarse. investigar. Mire, ay, no sé, es que, bueno, es que uno nunca debería de dejar de aprender. Yo creo que el aprendizaje es lo que nos mantiene nuestras mentes activas, jóvenes y con deseos de conocer más, pues, porque si no, se aprende usted un discurso
que ya se lo dan como hecho, ¿verdad? Y ya es masticadito y usted solamente lo repite, lo repite, lo repite, aunque sea absurdo. Y yo tengo un principio, mire, aquí que la verdad, al menos en economía, la verdad no es democrática. Porque, y le voy a explicar por qué. Pues aquí la gente cree que porque la mayoría opina que la economía está bien, fíjese, opinan que está bien, entonces la economía está bien. Que la mayoría dice que hay un milagro económico, entonces mentiras. Es que eso no es. Vos levanten la mano los que creen que la economía esté bien y como la mayoría levantó la mano, eso es democrático, la economía está bien. No, la economía, para determinar si una economía va bien o va mal, usted tiene que hacer un análisis basado en evidencia. Así, en evidencia, si usted cree que hay un milagro económico que está puesto en marcha, que está en marcha en El Salvador, primero tiene que definir lo que es un milagro económico. Yo reto a toda la gente, investiguen qué es un milagro económico, cuándo ocurre un milagro económico, cuáles son los indicadores de milagro económico. Después que tengan claro el concepto de milagro económico, los indicadores, investiguen si en El Salvador esos indicadores se están dando o no se están dando. ¿Verdad? Búsquenlo durante varios años, no solo un año, ¿verdad? Sino que se buscan varios años. Luego contrasten esos datos con el discurso del milagro económico y después sacan una conclusión. ¿Es falso o es verdadero? Entonces, y ahí una vez que usted logre determinar si es falso o es verdadero, comparta. Entonces, democratice la verdad. La verdad es la conclusión a la que usted llegue después de hacer el análisis basado en evidencia. Entonces, acuérdense, en economía la verdad no es democrática. Lo que tenemos que hacer es democratizar la verdad. Y para eso estamos una gente que estudiamos economía y al menos a mí me encanta enseñar economía. Yo creo que soy profesora de economía y me voy a morir siendo profesora de economía, aunque ya no trabaje en la universidad, pero fíjese que sigo dando clases de economía ahora solo a mujeres rurales, a mujeres de las comunidades. Yo no puedo parar de dar, incluso hablo, algunas personas dicen, es que usted habla siempre explicando, siempre habla como profesora. Es que yo soy profesora, entonces así me voy a morir. Aquí la gente nos ha dicho que cuando viene invitada se convierte en una cátedra y ellos se convierten en alumnos. Es que Así que me queda claro que esto es práctico. Yo creo que el esfuerzo debe ser en esa dirección. Cada vez que se puede formar y educar, aunque sea en espacios cortos como estos, formar y educar, ¿verdad? Despertar la necesidad de ir a investigar, porque no podemos seguir siendo presas de la desinformación y la manipulación. Mire, porque usted lo desinforman, lo manipulan y después hacen con usted lo que quieren. Lo que quieren. Y entonces mire, por ejemplo, le voy a decir cosas que yo creí que esta señora que está en el Ministerio de Economía era una persona más seria, pero por ejemplo, hace poco le escuché de que estaba negociando bajar los aranceles, decía ella, con Estados Unidos. Entonces yo francamente creo que eso es mentirle a la gente, hombre, porque no hay datos, no hay una información real de cualquier cosa. Pero fíjese que eso es lo que hace. Mire, yo le voy a decir una cosa. Ella es una persona muy preparada, académicamente muy preparada. Yo diría que es una persona con una inteligencia superior al promedio, pero ahí tiene pero tiene un problema, que es al estar rodeada de mediocridad y al tratar de quedar bien con un mediocre, en este caso el clan Bukele, ¿verdad? Al tratar de quedar bien, de encajar en la mediocridad, termina convirtiéndose en mediocre. Porque es que, y no es la palabra, no siempre el refrán, pues que nos enseñaron, dime con quién andas y te diré quién eres, pues dime quién te elogia y te diré quién eres, todas esas cosas. Mire, es sabiduría popular, es sabiduría popular. Entonces, estar con ellos, algo se le pega, pues.
Y yo conozco exalumnos míos. Usted nunca aceptaría estar en un equipo de esos, licenciada. No, porque algo se me va a pegar y yo ya estoy ya de más. No, 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 no. Yo me he cuidado mucho mi integridad para llegar al final de mi vida. Es lo ¿Cómo único se con lo que llama? se va uno, No, no, con su prestigio. yo me quiero ir con dignidad, ya sea de la manera en que me toque irme, no importa lo que me toque al final, pero me voy a ir con dignidad, eso sí se lo aseguro. Licenciada, quiero agradecerle No, y desearle buenas noches, mira, ¿verdad? yo ya estoy desvelándome. Ay, ¿sabes? No, si estamos temprano, a las 8:30, Ay, Dios, todavía el gatito ahí anda todavía dando vueltas. Ay, está ya dormido mi Mire qué buena gato. plática hemos tenido. Me quedaron algunos temas porque no pudimos cruzar temas desde Estados Unidos, Ah, pero en sí, otra vez vamos a otra, tocar una agenda y hablar. quedamos para otro día. Y mire, le voy a dejar aquí la tarea de lo del milagro económico, que lo investiguen. Uno, Sí. ¿qué es el milagro económico? Que tenga la definición de milagro económico. Dos, que cuáles serían indicadores de milagro económico. Y Qué bueno. tercero, que busquen, que hagan una investigación, pero de varios años, ¿no? De los últimos, digamos, 6 años, a ver si esos indicadores, esos números, ¿verdad? Nos muestran que si estamos ante un milagro económico o estamos, o no estamos ante un milagro económico, sino que vamos directamente a una pesadilla económica. Y así podemos, ver, ahí les queda una tarea. Y Excelente. tal vez pronto podemos volver a reunirnos nuevamente, Vamos a Franklin. ver si el próximo lunes nos ponemos de acuerdo, Lick, y el próximo lunes, porque a mí me gustaría cerrar el capítulo con los Estados Unidos, sobre todo Bueno. con esto del conflicto que se generó, el tema del petróleo, todo el Ay, asunto. sí, eso Mire, sí. aquí hubo un incremento del combustible, hay una serie de efectos y además el tema de los aranceles, o sea, hay un No, no. movimiento Y que lo de está... no, lo de los aranceles sí hay que verlo con mucho cuidado, porque yo coincido con usted en que eso de negociar aranceles, de que se vayan a desaparecer, bueno, mira, hay varias razones. Bueno, deberían de desaparecer porque hay un tratado de libre comercio con Estados Unidos, el CAFTA, según el cual no deberían de existir esos aranceles, ¿verdad? Sino que pero libre hasta comercio. hoy Pero hasta hoy no hemos visto que Nayib Bukele haya tocado otros temas que Porque no no le sean pacíficos. interesa, ya, porque ya quedó claro que lo que le interesa a él es que les manden a los cabecillas para que no canten allá, sino que vengan a morir aquí tranquilos. Vaya, eso es una cosa, o vengan a algún puesto les va a dar, ¿verdad? Eso ya sabemos por eso. Pero eso es lo primero, si hay un tratado de libre comercio, porque El Salvador no ha recurrido a la Organización Mundial del Comercio o ¿cómo se llama? Al Banco Mundial, que tienen como un tribunal de resolución de controversia, a presentar una demanda si eso sí les interesara de veras la situación de los exportadores salvadoreños, ¿verdad? Si les importara, ¿verdad? Ya hubieran puesto una demanda antes por daños y ganancias no percibidas, algo, ¿verdad? Ante la OMC o ante el CIADI, se llama, del Banco Mundial. Eso es una cosa, ¿verdad? Pero según ha dicho el señor Trump de los aranceles, que el 10% es lo más bajo que va a aceptar, que quienes tengan el 10% se deberían de considerar afortunados, que son maravillosos amigos de Estados Unidos, ¿verdad? Así es que... Totalmente. No, y otro Buenas tema noches. también es el de la migración. ¿Sí? Hay que ver el impacto de la Ah, migración, y porque, mire, ahí porque en la migración, un montón podría de gente que ya pasar. no está yendo. Mire, y sabe otra cosa, a mí me gusta mucho la historia. Usted no había nacido quizá, Franklin, pero en 1969, cuando se dio la guerra con Honduras y vino la migración proveniente de Honduras a El Salvador, que era una migración agrícola sobre todo, vino una gran presión sobre la tierra porque eran campesinos los que vinieron a exigir el derecho también a la tierra. Y eso generó mucho conflicto social y ahí encontramos una de las causas
del conflicto armado que tuvimos después en la década de los 80. Es decir, estas cosas no suceden solo así, pues que ya vinieron y aquí estamos. Estamos en 19,000 kilómetros. Este es un espacio muy pequeño. Entonces, Y sí. mire, usted cierra el tema con un caso que, o sea, la entrevista, el programa de hoy con un tema que ha complicado, porque ya vimos cómo va el despojo de tierras ahora, acelerado, cómo Es, están quitando la tierra a la es pobre que gente, las cooperativas. eso es parte del modelo neoliberal que se está poniendo en marcha. El despojo de tierras, el Bueno, despojo de bienes comunes. Bueno, buenas noches, porque si no seguimos con esto y no terminamos nunca. Buenas nos noches a vemos la otra usted. semana, nos vamos a poner de acuerdo, licenciada. Un fuerte abrazo y muchas Sí, gracias por toda su no, disertación de esta noche. yo soy la agradecida con ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Adiós. Bendiciones. Bueno. Programa con las virales y en la noche un nuevo programa en el barcito. Que descansen. Gracias por estar conectados.